Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Juárez González. Soy del grupo ITA 57 y este es el video de la tarea número 11. Muestro la tarea. Describe las características, restricciones y elementos de los grupos clúster de datos de LabVIEW y el procedimiento para su creación y ordenamiento de elementos. Clústeres. Los clústeres agrupan elementos de datos de diferentes tipos. Un ejemplo de un clúster es el clúster de error de LabVIEW, el cual combina un valor booleano, un valor numérico y una cadena de caracteres. Un clúster es similar a un registro, a una estructura en lenguajes de programación basados en texto. Construir varios elementos de datos de clúster elimina el desbordamiento de cables en el diagrama de bloques y reduce el número de terminales del panel conector de los sub-VIs que necesitan. El panel conector tiene a lo más 28 terminales. Si el panel frontal contiene más de 28 controles e indicadores que quiera pasar a otro VI, agrupe algunos de ellos en un clúster y asigne el clúster a una terminal en el panel conector. La mayoría de los clústeres en el diagrama de bloques tienen un patrón de cable rosa y el terminal de tipo de datos. Los clústeres de error tienen un patrón de cable amarillo oscuro y terminal de tipo de datos. Los clústeres de valores numéricos, algunas veces conocidos como puntos, tienen un patrón de cable café y terminal de tipo de datos. Puede cablear clúster numérico cafés a funciones numéricas, como suma o raíz. Creando clúster de controles e indicadores. Creo un clúster de controles e indicadores en el panel frontal, colocando un armazón de clúster en el panel frontal, como se muestra en la siguiente figura y mostrando un objeto de dato de elemento, el cual debe ser un número, un valor booleano, cadenas, rutas, arreglos o controles e indicadores de clúster dentro del armazón del clúster. Aquí podemos ver una constante de clúster y así arrastró un dato tipo numérico. Dice, el ejemplo anterior de clúster contiene tres controles, una cadena, un interruptor booleano y uno numérico. Un clúster ya sea un control o indicador, este no puede contener una mezcla de controles e indicadores. Creando una constante de clúster. Para crear una constante de clúster en el diagrama de bloques, realice los siguientes pasos. Seleccione una constante de clúster en la paleta Functions. Coloque el armazón del clúster en el diagrama de bloques. El 3. Coloque una constante de cadena, una constante numérica o una constante de clúster dentro del armazón de clúster. Crear clúster. Crea un nuevo VI. El segundo paso. Haga clic derecho en el panel frontal para mostrar la paleta de controles. Tercero. En la paleta de controles vaya a Model, Array, Matriz y Clúster y arrastre la estructura del clúster al panel frontal. 4. Cambie el tamaño del clúster para que sea lo suficientemente grande para contener múltiples elementos. Funciones de clúster. Enseguida se muestran las 4 funciones principales de clúster que a menudo se utilizan para manipular los clústeres. Estas funciones son bundle, un bundle by name y un bundle by name. La función bundle para ensamblar un clúster a partir de elementos individuales para conectar elementos a la función bundle. Use su mouse para cambiar el tamaño de la función o haga clic derecho en la función y seleccione Add Input en el menú de acceso directo. Use la función bundle by name para modificar un clúster. Puede cambiar el tamaño de la función bundle by name de la misma manera que la función bundle. La función bundle by name es muy útil para modificar clústeres existentes porque le permite saber exactamente qué elemento de clúster está modificando. Y aquí puse algunos ejemplos del bundle y un bundle by name. Y ahora tenemos un bundle. Use la función unBundle para separar clúster en sus elementos individuales. Use la función unBundleByName para regresar los elementos de clúster que especificó por nombre. También puede cambiar el tamaño de funciones para múltiples elementos. Orden de clúster. Los elementos de clúster tienen un orden lógico no relacionados con su posición en la estructura. El primer objeto que coloca en el clúster es el elemento 0, el segundo es el elemento 1 y así sucesivamente. Si elimino un elemento, el orden se ajusta automáticamente. El orden del clúster determina el orden en que los elementos aparecen como terminales en las funciones bundle y unBundleByName. En el diagrama de bloques, puede ver y modificar el orden del clúster haciendo clic derecho en el borde del clúster y seleccionando Reorder Control in Cluster en el menú de acceso directo. En el cuadro blanco de cada elemento muestra su lugar actual en el orden del clúster. El cuadro negro muestra el nuevo lugar del elemento en el orden. Para restablecer el orden del elemento del clúster, ingrese el nuevo número de orden en el cuadro de texto. Haga clic para restablecer y haga clic en el elemento. El orden del clúster del elemento cambia y el orden del clúster de otros elementos se ajusta automáticamente. Guarde los cambios haciendo clic en el botón Confirm.